Hola chicos, pues vamos a empezar ya por fin este curso intensivo de estadística 3, ¿no? Y primeramente vamos a iniciar, ¿no? Con lo que yo ya les había platicado en la clase presencial, bueno, en la videollamada, ¿no? No presencial, ¿no? Entonces habíamos platicado que nuestra primera unidad se iba a referir a métodos asintóticos de inferencia, ¿no? Poner aquí métodos asintóticos, ¿no? De inferencia. Oye, pues ¿a qué nos referimos con esto de métodos asintóticos, no? Pues nosotros en cursos anteriores pues ya habíamos estudiado métodos de inferencia, ¿no? Para muestras finitas. Es decir, pues no sé, yo poder tener una muestra aleatoria de tamaño n, ¿no? Con los cuales yo podría hacer algún tipo de inferencia. Oye, pues ¿qué va a pasar ahora si ese n tiende a infinito, ¿no? Tiende al infinito, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué me voy a cambiar aquí? Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar cuando n tienda al infinito, ¿no? Entonces, nos vamos a estudiar las propiedades de este comportamiento asintótico, ¿no? Ahora, nos toca trabajar con muestras grandes cuando n tiende a infinito. Entonces nosotros vamos a estudiar este comportamiento, ¿no? De ahí que repasaremos estas propiedades asintóticas, ¿no? Una teoría para muestras grandes, para lo cual nos van a servir bastante los teoremas de límite central. Pero antes de eso me gustaría meternos ya de lleno a lo que es un repaso como tal de inferencia, ¿no? Entonces vale la pena dar un repaso de algunas propiedades de los estimadores que ya habíamos tomado en algunos cursos, como son estadística 1, 2, probabilidad, ¿no? Inclusive me gustaría comenzar revisando qué es un estimador como tal, ¿no? Entonces, pues como ya sabemos, debemos partir nosotros de una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces vamos a pensar que tenemos x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria. En este caso, para trabajar con mucho mayor facilidad, ya lo habíamos trabajado en cursos anteriores, vamos a suponer que son independientes e idénticamente distribuidas. Es decir, para todas las x van a tener una función de distribución asociada con ciertos parámetros, ¿no? Parámetros ya vamos a llamarles teta, ¿no? Obviamente los tetas, los parámetros tetas pertenecen a un espacio parametral, ¿no? Vamos a llamarle H, ¿no? Un espacio parametral donde están todos estos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, dada esta distribución de probabilidad, ¿no? de la muestra, oye, pues a mí me gustaría estimar, bueno, o saber qué sucede con esos parámetros. Oye, pues tal vez esos parámetros son desconocidos. Oye, pues yo cómo podría trabajar para poder estimar este parámetro como tal, ¿no? Entonces, pero primeramente hay que entender qué es cómo se empieza a trabajar esta teoría, ¿no? Entonces, pues vamos a definir lo que es primero un estadístico, ¿no? Entonces vamos a tener un estadístico, que esto ya lo debemos de saber, ¿no? Si no, pues no pasa nada, aquí lo vamos a repasar. Entonces, un estadístico, muchachos, es una función medible de la muestra como tal. Es una función medible de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oye, pues yo puedo definir esta función o transformación como t. O sea, ya sea, pues no sé, esta transformación es una función que va a utilizar a toda la muestra, ¿no? Y le va a hacer alguna transformación, ¿no? Entonces, esto de aquí lo podemos simplificar a llamarlo t. Entonces, eso es más que nada un estadístico, muchachos. Oye, pues si yo tengo, por ejemplo, tengo esa muestra de tamaño n que sigue cierta distribución de probabilidad, pues yo puedo jugar con las
esta muestra, con estos elementos xn, de tal suerte que yo podría generar, no sé, un estadístico que sea, pues como ya todos conocemos, pues, no sé, la suma de todas las x, ¿no? Es más, vamos a ponerle en el subíndice, vamos a ponerle k para que se vea que aquí es de cada 1 hasta n. O sea, eso es un estadístico, muchachos. Oye, pues yo puedo trabajar con otro estadístico, pues no sé, oye, que sea pues nada más la suma de 2 y es válido. O sea, cualquier transformación, inclusive puedo trabajar con el máximo de las x, el mínimo. O sea, yo puedo trabajar cualquier tipo de transformación a mi muestra y eso yo va a ser llamado un estadístico. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los estadísticos. Ahora, entonces yo les había platicado que ¿qué sucede? ¿Cuál es el motivo de la inferencia estadística? Entonces, oye, pues yo tengo una función de distribución de mi muestra, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues saber cuáles son los parámetros como tal de esa distribución. Entonces, oye, pero tal vez hay algunos que no conozca, o sea, que tal vez no sepa, o sea, tal vez yo sé que esta muestra viene de una normal, de una Poisson, de una binomial, ¿no? De una Bernoulli, lo que sea, una gamma, no sé. Entonces, pues tengo tal vez esa seguridad, pero no sé yo qué parámetros podría tener mi muestra, ¿no? Entonces, para poder calcular probabilidades de buena manera, necesito tener una buena estimación de parámetros. Entonces, eso es lo que trata la inferencia estadística, puntual, como tal, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para tratar de acercarnos lo más posible o de muy buena manera a los parámetros que desconocemos de la población, ¿vale? Entonces, oye, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un estadístico y un estimador, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que un estadístico es cualquier función medible de la muestra. Entonces un estadístico pues va a ser, un estimador pues va a ser un estadístico como tal, el cual tenga un propósito, el cual sea aproximarse al parámetro requerido, ¿no? Entonces, a ver, esta cosa ya se me empezó a trabar. Ok. Regresemos y ahí está, ¿no? Entonces un estadístico es una transformación de la muestra, ¿no? Entonces pues un estimador, muchachos, va a ser más que nada un estadístico. Que busca generar el valor de teta, ¿no? Que busca generar ese valor como tal. Entonces es lo que significa un estimador, muchachos. Yo quisiera a partir de un estadístico, de una transformación de la muestra, aproximar un valor de mi estadístico desconocido, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensarnos en el caso de una distribución normal. Ya todos sabemos que es la distribución más socorrida como tal, porque todo se distribuye, no todo se distribuye normal, pero pues ya con el teorema del límite central y todo eso de la ley de los grandes números, pues todo converge a una normal, ¿no? Por practicidad. Eso pasa bastante en la práctica. Entonces yo puedo tener, no sé, una distribución normal. Oye, pues ¿cuáles son sus parámetros? Oye, pues este es un parámetro, la media y su varianza, ¿no? Entonces yo podría trabajar con una muestra x1 hasta xn con el fin de tratar de estimar algunos de esos parámetros. Entonces yo creo que así ya queda un poquito más claro, ¿no? Entonces estos son parámetros poblacionales. Entonces yo quiero tratar de aproximarme más a ellos o estimarlos con una muestra finita. ¿De acuerdo? Entonces
Así un estimador es una transformación de la muestra, ¿no? un estadístico, ¿no? Entonces lo que yo estoy buscando, ya para cerrar esta definición, oye, pues yo voy a generar un estimador, ¿no? Antes de partir a esta parte, pues oye, pues yo tengo una transformación de mi muestra, un estadístico, pero como ya habíamos dicho, oye, pues yo voy con este estadístico, voy a tratar de estimar un parámetro. Entonces esta transformación pues, va a ser como tal un estimador de teta. O sea, teta son los parámetros, así le vamos a llamar, los parámetros de la distribución, el parámetro que yo quiero estimar. Entonces como va a ser un estimador, le vamos a poner ahí un circunflejo, ¿no? El teta gorro, que es como nos lo habían enseñado en cursos anteriores. Entonces pues va a ser una muestra, también una función de la muestra, un estadístico de la muestra, ¿no? Entonces, pero pues por practicidad le vamos a poner nada más teta gorro, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces nuestro estimador va a ser ese. Entonces lo que está buscando este estimador es reflejar el valor del verdadero parámetro, ¿no? No sé, por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo no sé, una distribución exponencial. Como se distribuye con una exponencial, y pues ya todos sabemos que el parámetro de la exponencial es lambda, ¿no? Lambda, ahí está. Entonces pues a mí me gustaría aplicar alguna transformación, un estadístico a mi muestra, ¿no? Pero no va a ser, ya no va a ser teta, ¿no? O sea, bueno, teta es la definición del parámetro, pero pues en este caso nosotros ya le pusimos lambda, ¿no? Entonces nuestro estimador pues va a tratar de aproximar a ese lambda, ¿no? Entonces vamos a buscar reflejar ese lambda. Vamos a buscar reflejar ese lambda con nuestra transformación de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues no sé, o sea, vamos a pensar, no sé, en los estimadores más, clásicos, los más populares, ¿no? Por ejemplo, tenemos el famoso X barra, que pues como ya todos conocemos, pues oye, ¿qué es X barra? Es la media muestral. Ahí está. Entonces va de 1 hasta n, ¿no? Entonces esa es la media muestral. Eso es un estadístico, muchachos. Es una función de la muestra, una transformación de la muestra, pero como tal puede funcionar como un estimador de los parámetros de ciertas distribuciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Es un tipo de estimador. Oye, pues por lo general, si esto se trata de una normal, pues esto puede ser el famoso mu gorro, ¿no? El famoso estimador de la media, ¿de acuerdo? Oye, pues hay otros, pues sí, hay bastantes. De hecho, las transformaciones pueden ser la que tú quieras, siempre y cuando estimen de buena forma el parámetro. Oye, pues nosotros también ya conocemos la S cuadrada, ¿no? Así le llaman, ¿no? Oye, pues va a ser la suma del elemento de la muestra menos su media aritmética, ¿no? Entonces entre n menos 1 o entre n, ¿no? Como sea. Entonces, oye, pues esta de aquí es la varianza muestral, ¿no? Oye, esto podría funcionar como un estimador de la varianza, por eso le ponemos teta gorro, ¿de acuerdo? Oye, pues hay otros tipos de estimadores. Oye, pues ¿por qué no le llamas también? Ahí tienes una muestra de x1 nuestra xn, pues podríamos generar un estadístico como el mínimo, ¿no? O un estimador, el mínimo de las x, como, pues no se lo podemos denotar, creo que en la literatura viene así, como x1, como el más bajito, o el máximo, ajá. xn. De esta forma generamos estimadores como el máximo o el mínimo. También hay otros, muchachos, que son los momentos muestrales, ¿no? O sea, podemos pensar en un estimador, no sé, se me ocurre ponerle así. Son estimadores para los momentos, ¿no? Y aquí vamos a ponerle, en vez de k vamos a ponerle m, tal vez. El momento m de la distribución, ¿no? xk a la m,
¿no? Y eso va a ser no es mi momento muestral, ¿de acuerdo? Son estimadores nada más, son de los más clásicos, de los que tenemos ahorita. Entonces no va a pasar nada si oye, pues no sé, pues yo cómo voy a saber cuál es el bueno, ¿no? O sea, ya vimos que tenemos bastantes, o sea, bueno, ya vimos unos ejemplos. Tengo aquí, oye, la media muestral, tengo la varianza muestral, pues ya me dijiste que puedo construir un máximo, un mínimo, puedo elevar a cierta potencia m todos los elementos y sumarlos para generar tal vez un momento de la muestra, de la distribución. Oye, pero pues la pregunta sería, pues, ¿cómo sabemos si son buenos los estimadores, no? ¿Cómo sabemos si son adecuados o son buenos, no? Oye, pues entonces aquí es lo que yo quería abordar en esta clase. Oye, pues hay algunas propiedades de los estimadores que debemos seguir para saber si son buenos o de plano no nos sirven. Entonces un estimador debe cumplir con las siguientes propiedades. Entonces ya todos conocemos lo que es pues ahora sí el sesgo, ¿no? Vamos a pensar oye, ¿qué significa que un estimador sea insesgado? ¿No? Oye, pues creo que ya debemos saber, o si no, aquí ya está. Oye, pues yo tengo un estimador de cierto parámetro. Oye, pues su valor esperado debería ser igual al parámetro a estimar. Eso significa que sea insesgado. Oye, pero pues sí, pero pues no me queda claro, o sea, en español, ¿qué significa esa fórmula de esperanza del estimador igual al estimador, ¿no? Oye, pues de acuerdo, ok. Entonces hay una cosa que se llama sesgo como tal, ¿no? O sea, si nosotros hacemos esta parte de aquí, la pasamos de acá a acá, esto debe ser 0, ¿de acuerdo? Esto es para que sea insesgado, ¿de acuerdo? Entonces de aquí podemos definir nosotros el sesgo del estimador como la esperanza de teta estimador menos teta, y eso es igual al sesgo, vamos a ponerle B, ¿no? Al sesgo de teta gorro del estimador. Oye, entonces esto significa que yo voy a estar mi estimador está, ¿qué tan disperso va a estar de mi estimador real como tal? Entonces, oye, si esto es un valor diferente de 0, significa que el valor esperado de mi estimador dista del valor real al que debe tener este estimador poblacional. Entonces eso significa que mi estimador no es tan bueno, en el sentido de que tengo ahí un sesgo para llegar a este. Es decir, todo tiene que ver, se va a entender de mejor manera cuando veamos la siguiente propiedad, ¿no? Oye, hay que entender que pues este es el sesgo, ¿no? Entonces, oye, a mí me gustaría tener estimadores con el menor sesgo posible. Pues sí, para que tu esperanza no tenga tanta diferencia con el valor que tú quieres estimar. Pero ya habíamos platicado en cursos anteriores o en otras partes, biblioliteratura, que pues la esperanza como tal no me dice mucho, ¿no? O sea, la esperanza es un valor medio, digamos, de la distribución, pero como tal la esperanza tú no la puedes encontrar en el espacio muestral, ¿no? Entonces para eso me funciona la varianza, ¿de acuerdo? Entonces fíjate bien, entonces a mí me gustaría tal vez generar un intervalo, oye, con mi estimador. Oye, pues yo sé que cualquier variable aleatoria, porque mi estimador es una transformación de la muestra y las muestras vienen de una variable aleatoria, por lo tanto este estadístico que es un estimador es una variable aleatoria. Entonces esto de aquí debe tener una esperanza y debe tener una varianza. Entonces fíjate, si yo genero la varianza del estimador, ¿estás de acuerdo que la varianza del estimador me dice esta parte, ¿no? O sea, a ver, ahí está, ¿no? Ahí pues yo puedo tener un intervalo. Oye, pues esta parte de aquí me está generando la dispersión de mi variable aleatoria, ¿no? Oye, pues yo sé que mi variable aleatoria, el valor que va a tomar
va a estar en un intervalo que va a depender de un punto céntrico que es la esperanza, ¿no? Y va a moverse entre lo que es la varianza, ¿no? Bueno, obviamente esto pues, es la raíz, ¿no? Ya todos sabemos que es la famosa desviación, pero eso de ahí nos va a dar qué tan amplio es este intervalo para poder estimar, ¿no? ¿Se me explicó? Entonces la idea es que ese intervalo cada vez sea más pequeño. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros nos estamos acercando de mejor forma. O sea, sí tenemos un grado de error. Obviamente esto de aquí me da un grado de error, ¿no? Porque pues estoy diciendo que mi estimador, que mi parámetro real va a caer dentro de este intervalo. Ajá. Entonces, pues a mí que me gustaría que pasara. Oye, pues que ese intervalo fuera lo más pequeño posible. Ah, entonces me estás diciendo que debe tener estos límites deben ser cada vez más pequeños. Exacto. Entonces eso nos lleva al concepto de eficiencia, ¿no? Oye, pues ¿cuál es la eficiencia de un estimador? Ah, pues perfecto. Dado esto que ya platicamos del intervalo, la eficiencia nos dice que, pues, oye, escoge el estimador con menor varianza posible, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo tengo dos estimadores, ¿no? Teta 1 y teta 2 para el mismo parámetro teta, ¿no? O sea, los dos quieren estimar, los dos buscan estimar a teta, ¿no? Oye, pues, ¿cuál agarro? ¿Cuál agarro? Oye, pues, no sé, o sea, sácales la varianza. Voy a ponerlo un poquito más separado. Tengo teta 1, tengo teta 2 y los dos buscan estimar a teta, ¿no? Entonces ahí pues sácale varianza a uno, sácale varianza al otro, y entonces ya por lo que dijimos hace rato, pues estábamos buscando que el parámetro caiga dentro de este intervalo. Entonces me gustaría que para tener una mejor precisión, que este intervalo fuera lo más pequeño posible. Entonces, oye, pues quédate con el que tenga menor varianza. Entonces vamos a pensar que la varianza del primer estimador es más chica que la del segundo. Entonces este es el bueno, ¿no? Entonces ese sería nuestro estimador. Entonces eso significa que teta 1 es más eficiente que el teta 2, ¿no? Entonces eso nos llevaría a buscar... buscamos estimadores con la menor varianza posible, ¿no? Entonces eso nos lleva a los famosos UMBUE, ¿no? El estimador insesgado de mínima varianza. Entonces, es por eso muchos que existe esto de los UMBUEs y la menor varianza posible. Entonces, no sé si ya se entendió. Entonces, yo estoy buscando que el intervalo donde pueda caer el valor de mi parámetro poblacional cada vez sea más pequeño para tener mejor precisión, ¿no? Y eso me lo va a dar esta varianza mínima, ¿no? Entonces, pero también ayuda bastante, ¿no? Que sea insesgado, que no tenga sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría de ahí generar un concepto nuevo que me va a conjuntar estos dos conceptos que ya tenemos vistos hasta ahora. O sea, voy a conjuntar el sesgo y la varianza. Es decir, oye, pues me gustaría que el estimador fuera insesgado para que no tenga una dispersión alejada de mi parámetro poblacional a nivel esperanza. Y pues hoy también me gustaría tener una varianza mínima, una varianza pequeña. Entonces pues voy a generar lo que se llama el error cuadrático medio. Ok, entonces una nueva hoja. Entonces pues, oye, yo puedo definir el error cuadrático medio medio de la siguiente forma. Oye, pues vamos a llamarle EMC, ¿no? Creo que sí le llaman en la literatura. El error cuadrático medio de mi estimador lo voy a trabajar como la varianza, ¿no?
le voy a trabajar como la esperanza de esta cosita, ¿no? O sea, oye, pues ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, bueno, vamos a ponerle aquí el paréntesis para que se vea que estoy calculando dentro de la esperanza el cuadrado, ¿no? Oye, pues, ¿qué estás haciendo? Oye, pues estoy a mi estimador, le estoy quitando el parámetro poblacional. Entonces, eso de ahí, ¿cuánto me gustaría, cómo me gustaría que fuera? Oye, pues para que tu estimador sea bueno y cumpla con las características de eficiencia y de ser insesgado, esto de aquí debe ser pequeño, ¿no? Oye, pues si lo elevas al cuadrado, pues obviamente si es una cantidad pequeña, no sé, entre 0 y 1, se te hace mucho más pequeño, entonces por eso el cuadrado. Entonces a mí me gustaría que esto fuera lo más cercano a 0 posible. Ajá, esto me gustaría que tendiera a 0. ¿De acuerdo? A 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede ahí? Oye, pero pues esto de aquí si tú lo desarrollas, pues no sé, o sea, vamos a tener que el error cuadrático medio de mi estimador, ya dijimos que es igual a la esperanza, ¿no? De esta parte de aquí, del estimador menos el parámetro poblacional al cuadrado. Pero esto, muchachos, también a su vez, ya haciendo la demostración correspondiente, si quieren ustedes háganla. Se las voy a dejar de ejercicio, que está bastante sencilla según yo. Es la varianza, ¿no? de mi estimador, ¿no? Es la varianza de mi estimador, ¿no? Más el sesgo, ¿no? Más el sesgo cuadrado de mi estimador, ¿vale? Entonces eso es el error cuadrático medio. Oye, pues la varianza ya sabemos, tenemos la definición. El sesgo ya habíamos dicho que pues por aquí lo teníamos, ¿no? Aquí está. O sea, el sesgo es la esperanza, ¿no? Del estimador menos el estimador como tal. Entonces ese sesgo. Entonces yo ya puedo analizar la ecuación, ¿no? del error cuadrático medio. Entonces esto de aquí te lleva a las dos definiciones que vimos hace rato, a las dos propiedades, a la de que un estimador debe ser insesgado y que tenga varianza mínima. Entonces, oye, pues ¿qué estimador me gustaría utilizar si tengo varios para un parámetro de una población, ¿no? Oye, pues por lógica nos gustaría que, si habíamos dicho que esto debería tender a 0, nos gustaría que esto de aquí, pues obviamente también tendiera a 0. Entonces eso significa que pues me gustaría que el error cuadrático medio, que el sesgo, pues fuera que este de aquí, a ver, déjenme cambiarlo de color, que este de aquí fuera 0. Y si eso es 0, ¿qué significa? Oye, si el sesgo es 0, pues esto de aquí es insesgado, ¿no? Ya habíamos dicho, el sesgo, si eso es 0, esto sucede, ¿no? Entonces el estimador es insesgado, no tiene sesgo como tal, bastante repetitivo, pero debe quedar claro. Entonces, si esto se hace más chico, si el sesgo es 0, es insesgado, oye, y pues nada más quedaría la varianza, ¿no? Entonces escoge al que tenga menor varianza. Entonces, esto de aquí debe ser cada vez más pequeño también, debe acercarse a 0. Bueno, no necesariamente a 0, pero sí lo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que si tengo un estimador con error cuadrático medio bajo, entonces estaría yo acercándome a cumplir estas dos propiedades, la de ser insesgado y la de ser eficiente. O sea, no necesariamente porque tenga el error cuadrático medio más pequeño significa que sea insesgado, simplemente se acerca más. Es decir, yo puedo tener un sesgo pequeño, pero no necesariamente significa que el estimador sea insesgado, y puedo tener una varianza pequeña también. Entonces, si conjuntamos las propiedades de eficiencia y de sesgo, pues nos gustaría elegir
como tal, estimadores con más bajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea. Oye, pues no sé, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Ya para tenerlo un poquito más claro. Oye, pues no sé, o sea, vamos a pensar pues en el ejemplo más clásico, ¿no? En el de la normal, ¿no? Y la media. Vamos a pensar en una muestra aleatoria, tamaño n, ¿no? Muestra aleatoria, independiente, idénticamente distribuida, como normal mu sigma cuadrada, ¿no? Vamos a pensar que buscamos estimar mu. Entonces vamos a proponer el siguiente estadístico, el siguiente estimador, ¿no? Que es una función de la muestra, ¿no? Vamos a ponerlo bien para que se entienda de esta forma. Es una función de la muestra. Pero pues ya sabemos que este se llama x barra, ¿no? Vamos a proponer la muestra, digo la media muestral, ¿no? ¿Qué tan bueno es este estimador? Pues vamos a ver cuál es su sesgo, ¿no? Oye, pues vamos a calcular el sesgo, ¿no? Sesgo de x barra, ¿vale? Entonces, oye, pues el sesgo me dice que esto de acá, ese mismo sesgo, bueno, ya no vamos a poner vamos a poner x barra, que es mi estimador, ¿no? Debe ser la esperanza menos el parámetro. ¿Pero cuál es el parámetro que estoy estimando? Ah, pues mu. No, espero que no se confundan si cambio de mu, si cambiamos de mu a teta. El estimador es lo que cuenta, ¿no? O sea, va a dar igual como le llamemos, pero en la teoría general se llaman teta, ¿no? Pero pues da lo mismo, la letra da lo mismo. El chiste es entender el concepto, ¿vale? Entonces ahí está. Oye, pues ¿cómo les saco esperanza a esto? Ah, pues para empezar, es entrarle sin miedo, ¿no? O sea, hay que ir escribiendo lo que tenemos y poco a poco utilizar las propiedades o los conceptos que ya conocemos de las distribuciones de probabilidad, muchachos. O sea, no es de que, es que ya no me salió. No. O sea, poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Entonces fíjense bien. Ahí está. Esa es la definición de sesgo. ¿De acuerdo? Entonces, oye, pero la esperanza, entonces yo recuerdo de mis cursos de probabilidad que la esperanza es lineal, ¿no? Saca constantes y distribuye la suma. Entonces puedo empezar a aplicar eso de una vez, ¿no? A ver, entonces, pues la esperanza de la suma de xk entre n menos mu va a ser igual a la suma de las esperanzas de xk, pues todo entre n, ¿no? Menos el parámetro que quiero estimar. Entonces ahí yo ya tengo una cosita interesante, ¿no? Ya solamente me tengo que preocupar por la esperanza de xk. Oye, pero ¿cuál es la esperanza de xk? O sea, ¿cómo se distribuye? Ah, pues muy bien, me voy a regresar al inicio de mi ejemplo. Oye, pues todas las x son independientes y se distribuyen igualmente, como normal mu sigma cuadrada. Ah, muy bien, ¿no? Oye, pues ¿cuál es la esperanza de una normal? ¿No? Pues me estoy preguntando por la esperanza de xn, que se distribuye, de cualquier x se distribuye como normal mu sigma. Esta cosa ya se me volvió a trabar. Espérenme tantito. Bueno, entonces la idea, oye, pues todas se distribuyen igual. Solo me debo preguntar por una, ¿no? O sea, ¿cuál es la esperanza de una variable aleatoria x que se distribuye como normal mu sigma cuadrada? Ah, pues entonces por eso yo les había puesto ahí en la plataforma un documento con las distribuciones de probabilidad. Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta
que la media, que la esperanza, ¿no?, de una distribución normal como tal es el parámetro mu, es su media, ¿no? Vamos a esperar otro poquito. Ahí está. Está cargando. Perfecto. Entonces, aquí está, ¿no? Todas se distribuyen igual como normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. Pues ahí está. Entonces, la esperanza de esto, pues, ya todos sabemos que es mu. ¿Vale? Ah, perfecto. ¿No? Entonces, pues esto de aquí es la suma de mu entre n menos mu. Oye, pero mu ya no tiene k1 hasta n, k1 hasta n, pero mu ya no depende de k. Entonces es una constante. Está sumando n veces una constante. Ah, perfecto. Entonces, pues esto de acá lo está sumando n veces. Entonces tengo n veces mu sobre n menos mu, ¿no? Y eso de ahí es igual a, pues, n con n se van, mu menos mu, y eso es 0. ¿Ya vieron? Entonces eso de ahí tiene sesgo 0. Entonces el sesgo de la media muestral, entonces pues yo ya puedo concluir que el sesgo de la media muestral es 0. Bueno, lo voy a poner ya de este lado para tener un poquito más de espacio. Entonces pues yo ya puedo decirte que el sesgo de la media muestral para una normal con media mu y varianza sigma cuadrada, el sesgo es 0. O sea que es insesgado, ¿no? Entonces, o la definición que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esperanza de x barra? Ah, pues ya vimos que es igual a mu, ¿no? Pero x barra es el parámetro mu gorrito circunflejo, ¿no? Entonces cumple con la propiedad de ser insesgado. Entonces, por lo tanto, ¿no? X barra es insesgado. Es insesgado. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, es una forma rápida, creo que es el ejemplo más sencillo, creo que esta se lo saben ustedes, pero yo creo que vale la pena revisarlo, porque de esa manera entendemos bien cómo funciona una muestra. Entonces, yo para resolver este tipo de situaciones debo saber de entrada cómo se distribuye cada una, ¿no? Y que son independientes. Eso es bien importante, que son independientes, que se distribuyen igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, a ver. No sé, se me ocurre. Pero ya vamos a meterle eficiencia, ¿no? O sea, vamos a trabajar primero con la normal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir con la normal, algo sencillo, ¿no? Pues vamos a pensar en una muestra aleatoria x1 hasta xn, idénticamente distribuidas, ¿no? De una normal igual mu sigma cuadrada. Vale, vamos a generar estimadores mu1 como, no sé, o sea, x1 más 2 veces x2, se me ocurre, más 3x3, ¿no? Más, bueno, no vamos a, como es finita, vamos a trabajarlo hasta 3, ¿no? A ver, vamos a ponerle aquí, no necesariamente tiene, n pues vale 3, ¿no? Para no hacerlo tan largo, ¿no? Entonces hasta 3, ¿no? Entonces aquí va a ser va a ser x2, ahí está, x1 hasta x3, y este de aquí va a ser, no sé, entre 6 para que me quede insesgado, ¿no? Así mañosamente, pues aquí es 1 más 2 más 3, es 6 entre 6, pues es 1, ¿no? Entonces ahí ya me quedaría insesgado, luego se ve. Y el mu2, no sé, pues otro que también me quede insesgado, pues, ¿qué será? Pues 4 menos 1 entre 3, ¿no?
Ahí está. Entonces vamos a ponernos x2 y x... ¿qué será? A ver. x3, ¿no? Como sea, lo que sea, ¿no? O sea, tengo esos dos estimadores, ¿no? A ver, entonces, con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿cuáles son mejores, no? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál me gustaría más para estimar pues mu, ¿no? Los dos buscan estimar mu, ¿vale? Los dos buscan ahí está, los dos buscan estimar a mu, ¿no? La pregunta es ¿cuál es mejor? Oye, pues ya habíamos dicho que deben ser insesgados y deben cumplir con cierto criterio de eficiencia, o sea, de una varianza más pequeña. Ah, perfecto. Entonces yo podría generar el error cuadrático medio de los dos. Ah, pues muy bien. Entonces, y ver quién tiene menor error cuadrático medio. ¿Vale? Entonces, recordemos que el error cuadrático medio es igual a la varianza de este caso de mi estimador mu menos su sesgo al cuadrado, ¿no? Pero pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar calculando el sesgo, ¿no? Vamos a calcular la esperanza de mu1, del estimador mu1. Entonces la esperanza, pues ya no sé ni qué pusimos, x1 más x2 más 3x3, ¿no? x1 más 2x2 más 3x3 sobre 6, ¿no? Entonces pues eso entra, ¿no? Y pues ya dijimos que la esperanza es lineal. Pues todo eso entre 6, ¿no? Ahí está. Oye, pero pues ya habíamos dicho que estos se distribuyen igual. Entonces la esperanza de cualquier x de la muestra tiene esperanza mu, ¿no? Ah, pues perfecto. Entonces esto es igual a tener mu más 2 veces mu más 3 veces mu sobre 6. Ah, ¿y esto cuánto es? 1 más 2 más 3 es 6, 6 mu entre 6, ¿no? Se va el 6 y me queda mu. Ah, ok, entonces me estás diciendo que la esperanza de mu1 es igual a mu. Entonces eso significa que si yo despejo, esto es 0 y esto es el sesgo, ¿no? ¿Se acuerdan? Oye, entonces el estimador mu1 es insesgado. Perfecto, entonces ya va ganando, ¿no? O sea, ya va ganando. ¿Vale? Entonces ahora sí, entonces ya nada más para seguir con el ejercicio, pues hay que calcularle la varianza para calcular todo el error cuadrático medio. Bueno, esto ya es 0, ¿no? Esto ya vimos que es 0, pero pues no pasa nada. Vamos a calcular la varianza. Entonces la varianza también ya debemos saber cómo trabaja. Si no, no pasa nada, lo vamos a recordar. Entonces pues vamos a sacar la varianza del estimador mu1, ¿vale? Entonces, oye, pues esto es la varianza de x1 más, ¿qué era? 2x2, 3x3 sobre 6, ahí está, ¿no? Entonces la varianza también es distribuye la suma, pero las constantes recuerden que las bota, las saca al cuadrado, ¿de acuerdo? La esperanza la saca de manera lineal, pero la varianza lo que hace es sacar las cuadradas. Por otra parte, si yo meto aquí la varianza, tendría que considerar también la covarianza entre los pares de estas x, ¿no? Pero ya dijimos en el ejemplo, bueno, ya habíamos dicho que vamos a tomarlas como independientes. Entonces la covarianza entre variables aleatorias que son independientes pues es 0, ¿de acuerdo? Entonces no va a pasar nada. Entonces de esta forma pues yo voy a tener la varianza de x1, bueno, el 6 está dividiendo todo, pues como va a salir como 36, ¿no? 6 cuadrado, 6 por 6, 36. Y esto va a ser la varianza de x1 más 4 veces, porque sale 2 al cuadrado, la varianza de
x2 más 3 al cuadrado, que es 9, por la varianza de x3. ¿Ok? Esto va a ser igual a 1 entre 36, ¿no? Oye, pero si todos tienen... Ojo, no estoy considerando covarianza porque son independientes, ¿de acuerdo? Si no, tendría que considerar la covarianza entre x1 y x2, entre x2 y x3, x1 y x3, ¿vale? Entonces, no las considero porque son independientes y valen 0 las covarianzas. Ahora, pues la varianza de cualquier variable aleatoria con distribución normal con parámetros mu sigma cuadrada, pues tiene varianza sigma cuadrada, ¿no? Entonces, esto es sigma cuadrada más 4 veces sigma cuadrada otra vez, porque pues vienen todas de una normal, más 9 veces sigma cuadrada. Entonces pues ya nada más hacemos la suma, ¿no? 9 y 4 son 13, ¿no? Y 1, 14, ¿vale? Entonces la varianza de mu1 gorrito 14 veces sigma cuadrada entre 36. A ver, vamos a revisar que sí sea, ¿no? Porque qué tal que no lo sumamos bien. 9 y 4 son 13 y 1, 14, perfecto, ¿no? Pues esto ya, ¿no? O sea, la mitad de 14 es 7, la mitad de 36 pues son 15, son 18, ¿no? Y sigma cuadrada, ¿no? 7, 18 de sigma cuadrada, ¿vale? Entonces ya no lo podemos reducir más, según yo. Entonces pues ahí está, ¿no? Esa es la varianza, ¿no? Entonces el error cuadrático medio, ¿no? De mu1 es su varianza más su sesgo al cuadrado, ¿no? Pero ya dijimos que el sesgo es 0. Es insesgado. Hasta ahorita va ganando, ¿no? Porque es insesgado. Entonces ahí ya tengo yo el error cuadrático medio de mi estimador 1. Entonces ahora falta trabajar con el estimador 2. Ahora vamos a recordarlo, vamos a recuperarlo de acá. Eh, 4x2 menos x3 entre 3, ¿no? Pues vámonos con el otro, ¿no? Vamos a calcular su esperanza. Esperanza de... se me olvidó. mu2, a ver otra vez, que era que 4x2, da igual el subíndice, ¿no? Se distribuyen igual, no va a pasar nada, es lo mismo. Ahí ustedes checan que es el mismo, ¿no? Entre 3, ahí está, ¿no? Entonces pues ya la esperanza, bueno, obviamente esto le tengo que sacar esperanza, ¿no? Ahí está. Esperanza de todo esto, ¿no? Es igual a... saco el 3, ¿no? Pero abajo, ¿no? Saco el 3, el 1/3, por la esperanza de x2, 4. Lo voy a hacer abajo porque ya no tengo espacio, ¿no? Igual a... ahora sí, 1/3. 4 veces la esperanza de x2 menos, ahí está, ¿no? La esperanza de x1, ¿no? Ahí está. Déjame revisar algo rápido aquí porque no trae menos. Si tuviera menos, la varianza saca al cuadrado ese menos y hace 1, ojo. Entonces esto de aquí, pues oye, pues ya vamos a hacerlo directo, ¿no? Bueno, 4 veces, es 1/3, 4 veces mu, porque la esperanza es mu, menos mu, y esto es igual a, pues 4 menos 1 es 3, ¿no? 3 entre 3 mu, híjole, entonces también es insesgado, ¿no? Entonces ya vimos que los dos estimadores, el mu1 y el mu2, son insesgados. Chin. Pues ya nada más queda corroborar quién tiene varianza más pequeña, ¿no? Entonces, para saber, entonces en este momento, al tratar de calcular el error cuadrático medio de los dos, ya nos dimos cuenta que los dos son insesgados, cumplen de buena manera con la propiedad del sesgo 0. Entonces ya solamente queda ver quién es más eficiente en el sentido de la varianza, ¿no? Entonces ya nada más hay que calcular. Entonces ya vieron que es mu, entonces el sesgo
de mu2, pues ya vimos que es la esperanza de mu2 menos mu. Y ya vimos que esto era mu menos mu, y eso es igual a 0, lo que genera que la esperanza de mu2 así en el despeje sea igual a mu. Por lo tanto, mu2 es insesgado también. Esta lámina está de más, pero pues era para que lo tuviéramos, ¿no? Ahora sí, entonces vamos a calcular la varianza de mu2. Esto es varianza de, ¿qué era? 1/3, 4x2, x3 entre 3, ¿no? Entonces va de nuevo, entonces ya lo sabemos hacer, sale un noveno, porque es cuadrado, ¿no? 4 por 4, 16, sale el cuadrado, varianza de x2 menos, ahí está, el menos de ahí sale como más 1, porque es menos 1 por menos 1, o sea cuadrado, sale como positivo, ¿vale? No nos perdamos ahí, por la varianza de x3, ¿ok? Esto es un noveno por 16 sigma cuadrada, porque se distribuyen de la misma forma, además de ser independientes, no considero covarianzas, más sigma cuadrada. Y eso es igual a 16 y 1, ¿no? Son 17 de sigma cuadrada. A ver, entonces, ¿le puedo hacer algo ahí? ¿Puedo reducir? Pues no, ¿de acuerdo? El 17 es primo y el 9, pues no, pues ahí está, ¿no? Pues ya no lo puedes reducir más. Entonces, a ver, entonces ahora sí, el error cuadrático medio de mu2, ¿no? Es igual a la varianza de mu2 más el sesgo de mu2 al cuadrado. Esto es igual a, ¿qué? 17 novenos de sigma cuadrada más, pues, ya vimos que era sesgado, ¿no? Entonces, a ver, ya quedó. Entonces, ¿quién tiene error cuadrático medio más chico? A ver, el del estimador 2 es 17 novenos de sigma cuadrada, ¿no? 17 novenos comparados con 7 18avos, ¿no? ¿Quién es más grande? A ver, vamos a ponerlo. 17 18avos, ¿no? 17 18avos, ¿no? Entonces, le voy a poner de color negro. Comparados con ¿qué? Con 17 novenos, ¿no? Ah, no, eran 7 18avos. Comparados con 17 novenos. ¿Vale? Este es el error cuadrático medio mu1 es el error cuadrático medio de mu2. Entonces, de aquí, pues, a ver quién es mayor. Pues es obviamente el primero, ¿no? Porque esto tiene denominador 18. Esto es menor que 1, ¿no? Y es, bueno, la fracción, ¿no? Es menor que 1. Entonces, y esta fracción el numerador supera el denominador, esto es mayor que 1. Entonces, esto de aquí es menor, ¿no? Entonces, nos vamos a casar en este ejercicio con este de aquí, ¿no? M-1 es M-1 mu1, el estimador, es más eficiente que el estimador M2, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos, como el error cuadrático medio de uno es menor que el otro, vamos a concluir que, bueno, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, M1 resulta
más eficiente que μ2, a pesar de que los dos son insesgados, ¿no? Tomemos nota de eso, ¿vale? Entonces ahí está, ya quedó la resolución de ese ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que con eso se entiende de buena forma cuáles son cómo funcionan los estimadores eficientes e insesgados. Entonces, o sea, está padre porque sí es bueno que sean insesgados, que tengan un sesgo cero, pero no necesariamente ya porque sea insesgado es el mejor, no, o sea, tiene que cumplir con estas propiedades. Entonces, tanto la eficiencia como la propiedad del sesgo cero son buenas, ¿no? Pues por separado son buenas, pero en conjunto son mejores. Oye, ¿por qué? Porque ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, a mí me gustaría acercarme al estimador con cierto nivel de probabilidad, al parámetro poblacional con cierto nivel de probabilidad, pues a mí me gustaría que este intervalo, ¿no? Donde va a caer, aquí va a caer el parámetro poblacional, ¿no? En este intervalo. Entonces, mientras más pequeño sea, es mejor, porque la probabilidad de que el estimador de ahí mientras el intervalo es más chico, la probabilidad de que caiga ahí el parámetro es más alta, ¿de acuerdo? Entonces esa es la idea, ¿vale?